Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de entrevistas de Radio F5. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Carolina Carillanca, quien es historiadora mapuche de la Universidad de los Lagos. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Tamara, muy bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, esta entrevista no la haré solita, me acompaña como siempre Ariel Flores. Ariel, ¿cómo estás? Muy bien, hola Tamara, hola Carolina y también a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento. Y muy emocionado por esta entrevista, un tema que hace mucho rato queríamos poder conversar y qué bueno que se pudo concretar esto. Sí, es un tema que teníamos bastante pendiente porque hoy día Carolina nos acompaña para abordar todo lo que se ha denominado el conflicto mapuche desde una perspectiva histórica, enfocada también en la actualidad. Hoy día han pasado muchas cosas, tenemos al presidente hoy día en la zona de la Araucanía, tenemos estado de excepción, tuvimos recientemente un plebiscito también en donde se rechazó una constitución que garantizaba muchos derechos indígenas, así que en base a toda la actualidad Carolina ahí nos va a ayudar a comprender un poco cómo se está moviendo el conflicto mapuche. Así que para partir e introducir también todo esto, Carolina, te quería preguntar a nivel histórico y a nivel general, ¿cuál es la deuda que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche? Bueno, la deuda histórica considera la restitución de las tierras del antiguo territorio mapuche, y cuando hablamos de restitución de las tierras estamos hablando en términos generales de que las tierras eh, demandadas están en las regiones de Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos y parte de Aysén, ¿ya? Entonces estamos hablando de un territorio bien amplio. Sumado a esta primera demanda histórica por las tierras, también están las demandas por los derechos políticos, ¿ya? Que están en el marco de la Agenda de Derechos Internacionales. Y también están las demandas por autogobierno y autogestión, ¿ya? Que es una demanda muy de la mano del movimiento indígena de Abeyala, en donde los pueblos, naciones indígenas reclaman la capacidad de autogobernarse en función de los usos y costumbres que han usado ancestralmente ya por cientos de años y que son preexistentes a los estados-naciones modernos. Y podríamos agregar una cuarta demanda que tiene que ver con la protección y el derecho a la vida de tanto los seres humanos, pero además también es amplia hacia los seres vivos en general, que tiene que ver con una protección de la naturaleza, con una protección del ecosistema. Este tipo de demanda está muy cruzada con lo que en la academia se conoce como la ecología política, ¿ya? Entonces, son cuatro demandas que tienen momentos históricos en los cuales se han relevado mucho más y que explican en gran parte cuál es el fundamento de la movilización digamos, del pueblo mapuche, pero también de los pueblos indígenas en Apeyala, ¿ya? Hablemoslo así en términos globales. Y Carolina, un poco también contextualizando como bien decía Tamara al principio, el presidente al momento que estamos grabando esta entrevista, que es el día viernes 11 de noviembre, está en la zona de la Araucanía, la denominada macrozona sur, y como tú bien decías, se va un poco extendiendo respecto a al tema de las tierras. Pero varias han sido las conversaciones, por ejemplo, por un lado está la seguridad, está la visión de las víctimas de un poco la denominación que le entregan los medios y el gobierno, pero al mismo tiempo está el conflicto mapuche y un poco la deuda que tiene el Estado con el pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo la visita del presidente Gabriel Boric a la zona está visto por parte del pueblo mapuche y también de tu perspectiva con las diferentes reuniones que está teniendo el mandatario? Yo creo que en algo han acertado los intelectuales mapuche y también en los dirigentes mapuche en decir de que las distintas
respuestas que han venido dando los gobiernos desde los años 90 en adelante ha sido parte de una política de Estado, ¿ya? Entonces, en ese marco yo interpreto la venida del presidente de la Araucanía, pero también entiendo de esa manera sus acciones, las que están enmarcadas dentro de una política de criminalización del movimiento mapuche que se viene dando con fuerza desde los años 94 en adelante, cuando se comienza a perseguir a los líderes del Consejo de todas las Tierras, por el alzamiento de la Buenofoye, más adelante ya cuando se inician las acciones de la CAM en adelante. Lo que se ha venido desarrollando por parte del Estado es una política de la criminalización del movimiento mapuche. Y en este marco es donde el presidente en este minuto está en una situación bien complicada, porque es la situación del país en cuanto a el problema que significa hoy en día la seguridad nacional. Y en ese marco, los empresarios de la región de la Araucanía, pero también el empresariado nacional a través de la SOFOFA y otros, han instaurado la lectura de que el movimiento mapuche afecta a la seguridad del país, afecta a la seguridad interior del país, por lo tanto también ya es parte de esa agenda política de la seguridad y más aún cuando ya hace ya muchos años que se viene hablando de terrorismo en la zona. De hecho, el presidente el primer día que llegó habló de que habían hechos de carácter terrorista, pues, cosa que a él no se le había escuchado, pero lo dijo y esto es por influencia de los poderes en la región, pero también por el clima que estamos viviendo en el país. Pues entonces, lo que yo veo es una continuidad en la forma como el Estado ha operado con su discurso y sus mecanismos represivos en la zona. Y la respuesta de las comunidades mapuche ha sido la resistencia, por cuanto el gobierno va a la zona, porque de alguna manera los empresarios de la zona lo estaban exigiendo así, porque también había un clima político que lo exigía, pero él va a dar respuesta al Estado en cuanto seguridad se necesita, seguridad se necesita y se mezcla con estos discursos incendiarios, por decirlo menos, en el cual se acaban los espacios para que la política pueda operar. O sea, esto es un acto de manifestación del Estado en el territorio. Y Carolina, desde esta perspectiva, como enfrentando dos visiones, por preguntarte por un lado, ¿tú crees que han habido actos terroristas en la Araucanía? Y al mismo tiempo ver tu posición respecto a los estados de emergencia, a los estados de excepción constitucional, donde militares están protegiendo caminos y hubo una insistencia, sobre todo a principios de gobierno, de que se instaurara el estado de excepción en la Araucanía con una principal oposición del presidente, pero finalmente se fue cediendo al punto de que seguimos teniendo un estado de excepción en la zona. Bueno, el concepto de terrorismo es un concepto que está como instaurado en el ámbito internacional y sobre el cual hay algunos consensos. Básicamente lo que se viene a entender por terrorismo son hechos que infunden el temor a la ciudadanía para imponer una posición política, y estas acciones causan la muerte de ciudadanos, de tal modo de que se imponga una ideología política por la fuerza. Y en este caso, lo que ha habido en la región de la Araucanía, pero también al sur y en el Biobío, han sido actos de sabotajes contra la maquinaria forestal o contra las iglesias.
pero salvo la excepción de la muerte del matrimonio Lusinger-Mackay, no hay muertes asociadas por los sabotajes en sí mismos, que hayan sido como reivindicados por las orgánicas mapuche. Entonces, el concepto de terrorismo, es más, creo que hace un par de años atrás, Estados Unidos eh, envió un informe a Chile. Después ustedes, si me ayudan, lo chequean por ahí con los datos, pero envía al gobierno de Chile un informe donde se dice que no hay terrorismo en Chile. Eso sucedió en el gobierno de Piñera, pero se ha sostenido esta idea del terrorismo de manera que la política use a las Fuerzas Armadas para imponer el orden. O sea, es la política se niega a esa posibilidad que le es tan natural de hacer política, de dialogar, de buscar los acuerdos, y abre paso a la intervención de las fuerzas policiales y fuerzas armadas, como lo es con el estado de excepción. Y respecto a esto último, bueno, lo que parece peligroso en estos tiempos es que la gobernanza de un país tenga que pasar por involucrar a las Fuerzas Armadas en el orden de un país. O sea, quiero enfatizar nuevamente en que la política está perdiendo fuerza y eso es peligroso, pero también por nuestra tradición autoritaria en este país, también es delicado que se otorguen estas facultades a las Fuerzas Armadas para controlar el orden, porque ya hay experiencias. La última que tuvimos nosotros fue con la revuelta social, en donde hubieron una cantidad no menor de violación a los derechos humanos, y eso no lo puede permitir este país nuevamente. O sea, se tiene que avanzar en la no repetición de violaciones a los derechos humanos. Tiene que operar la política, y la declaración de estado de excepción no es un actuar de la política, es un actuar policial. Y un actuar policial como tal lo que hace es gatillar aún más la violencia, porque no estás atacando el fondo del asunto. También no estás invitando a dialogar, estás colocando la barrera entre buenos y malos. Entonces el estado de excepción es una fórmula que solamente puede dejar contento a un sector, que en este caso se autodenominan víctimas, pero no hace más que controlar el malestar. Pero el malestar no va a pasar, sino va a seguir aumentando. Carolina. Y justo con esto que mencionabas finalmente de que se ha tomado desde el Estado una mirada militarizada de cómo afrontar este conflicto, que cambió totalmente el tono si lo vemos desde que ingresó el gobierno, marzo, y lo vemos ahora, es un cambio, podemos verlo radicalmente. Pero en este caso, si no olvidamos del actuar policial, no olvidamos del estado de excepción, de la militarización de la zona, ¿de qué forma el Estado puede ser Estado? Como dices tú, ¿de qué forma el Estado puede actuar e intervenir para ayudar a contribuir a que este conflicto vaya sanando? Yo creo que es clave repensar la vocación productiva de los territorios. Creo que ahí está el trasfondo de la demanda, no solamente del pueblo mapuche, sino también de la demanda de los otros pueblos originarios, pensando en el norte, pero también pensando en las organizaciones ambientalistas que están en la cuarta, quinta región, o más al sur también. ¿Se acuerdan del conflicto que hubo por el Patagonia sin represa? Porque lamentablemente nuestra matriz productiva se define en Santiago, y lo que está definido es un país con un modelo
eh, eh, extractivo, totalmente extractivo de los recursos naturales y en una visión muy acotada, muy propia también del neoliberalismo, que es explotar, explotar, explotar y no pensar en la sustentabilidad a 10, 20 años más, aun cuando el cambio climático, sabemos que hay una emergencia mundial, que los líderes de la región inclusive han participado de estas discusiones. Entonces, lo que uno echa de menos es que no no se tenga esa voluntad política para repensar, reorganizar eh, la vocación productiva de las regiones. Porque si así fuera, por ejemplo, podríamos pensar en que en la región de la Araucanía, el modelo forestal, ¿qué es lo que ha traído el modelo forestal? Ha traído riqueza para las grandes familias de este país, pero ha traído conflicto y pobreza para los habitantes de la zona, ¿ya? Y más ahora el modelo forestal que está asociado de una u otra manera con las bandas criminales del robo de madera, también con los vínculos con el narcotráfico. Entonces, cuando, cuando no se ataca el fondo, sigue pasando que la gente común y corriente de a pie, pero también la clase política y el Estado, lo que piden es que las fuerzas policiales o las fuerzas armadas ordenen, pero en realidad, ¿qué van a ordenar? Van a salir a los campos con un arma, van a salir a hacer control, pero eso es para la visibilidad, eso no ataca ningún problema de fondo. Carolina, y se me venía a la mente este cambio de tono que hemos hablado del gobierno. Al inicio, cuando llegó la ex ministra del Interior, Isquia Siches, eh, conve- llegaron con la convicción del el diálogo con las comunidades mapuche, a diferencia de lo que se ve hoy con la visita del presidente, que va enfocada totalmente en la seguridad. Eso partió con el diálogo y esa visita fue fallida. No entró directamente a la comunidad, hubo manifestaciones, etcétera. Entonces, en base a este hecho, si este hecho, por ejemplo, no hubiera pasado, no hubiera existido y pongámonos el caso de que la ministra Siche haya llegado a conversar con las comunidades y el diálogo se haya mantenido, ¿tú crees que hubiera existido como esta transición del gobierno hacia lo que está hoy día? Porque sabemos que desde el inicio, sabemos que ese no era su foco ni el ideal que siempre han propuesto desde que son políticos, el sector que está gobernando. Entonces, en base a este hecho que sucedió a inicio de año con la ministra del Interior, ¿tú crees que cambió en algo todo esto? ¿Qué está pasando ahora con lo que vemos del gobierno? Bueno, yo creo que siempre hay momentos de coyuntura y claramente ese fue un momento decisivo para el posicionamiento del gobierno frente al país, pero también el gobierno frente al pueblo mapuche. Y creo que se cometieron bastantes errores en la programación logística, se subestimaron también algunos aspectos político-culturales, o sea, eh, fueron muy ingenuos y bueno, lamentablemente los hechos decantaron en un distanciamiento entre el pueblo mapuche y el gobierno. Pero bueno, pero ese distanciamiento fue muy bien aprovechado por los opositores del gobierno y por aquellos grupos mapuches que no querían, de antemano, que no querían conversar con el gobierno, porque sencillamente el gobierno se mostró débil, débil. Y es lo que ningún gobierno puede demostrar, porque se cae el Estado de Derecho, po. En este país que se usa tanto ese concepto, se cae la imagen del Estado de Derecho. Entonces, quedó en un mal pie el gobierno
y ya la derecha política se las tenía prometida que no los iban a dejar gobernar, pues. Entonces, esto fue como la punta de lanza que finalmente abrió paso para todo lo que vino a continuación. Pero, pero, mira, digamos que fue un momento decisivo, pero yo creo que ya viendo este gobierno en los meses que lleva y con las dificultades y los análisis que uno puede ir haciendo, yo creo que el problema de fondo está eh, en la mirada que el progresismo tiene sobre este país, en la mirada en cómo ve a Chile. Eh, yo creo que la mirada que tienen de Chile es una mirada muy enfocada en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, ¿ya? Hay un desconocimiento muy profundo sobre la diversidad de este país. También se subestima esos rasgos individualistas en el país, los rasgos autoritarios. Se subestima que somos una sociedad muy conservadora y el progresismo creyó que después de la revuelta íbamos a comenzar un escenario político de refundación total. Y eso no fue así y no va a ser así, porque las raíces de este país están muy ancladas en el individualismo, el conservadurismo, el autoritarismo. Entonces, ellos dibuj- tienen la mirada de un Chile que no es el Chile real y tampoco tienen una mirada sobre cómo gobernar este país. Entonces, ven soluciones que han operado en otras partes, pero lo que ellos desconocen también de esos procesos es que esos procesos históricos han llevado años y que ha habido mucha fuerza social para avanzar en esas transformaciones. Y acá se pensó ilusamente llegar a Temucuicú, llegar a acuerdos, sacarse la foto y mostrarse victoriosos porque se veía como a Piñera como un gobierno inoperante en materia indígena y dijeron, aquí, aquí este va a ser el gran golpe que va a dar. Y no fue así. Y no fue así porque ellos mismos desconocieron, y yo creo que hasta el día de hoy desconocen la realidad política. Entonces, ese es un problema muy grave, pero que tiene la clase política del progresismo, ¿ya? Yo creo que aún no es un problema del Estado y por eso le doy todavía un tiempo de maduración en el cual todavía puede haber una relación distinta entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Pero yo creo que la debacle del progresismo se hace notar cada vez más con fuerza. Y si la gente no logra darse cuenta de que no tienen una base social amplia, no la tienen, y que la derecha en este minuto y la centro derecha con las nuevas articulaciones que provocó el plebiscito del 4 de septiembre, lo que están haciendo es capturar fuerza social para asegurarse una buena cantidad de años en el gobierno. Entonces, lo que está sucediendo ahora sí puede ser decisivo para lo que venga en nuestro país. Y Carolina, este último punto que tú tocas que es muy relevante, que es el plebiscito del 4 de septiembre. Dices que, bueno, y se reflejan un poco los números, que no hay una base social que va en relación al gobierno con este 62% que votó rechazo, este Chile muy conservador que fue un reflejo muy claro de lo que se habló el 4 de septiembre. Y al mismo tiempo esta constitución tenía muchos tópicos respecto a los pueblos indígenas, partiendo de la plurinacionalidad de ahí hacia abajo con
una serie de artículos que buscaban solucionar y un poco reivindicar la deuda que tenía el Estado chileno con, con los pueblos indígenas. Y aquí preguntarte un poco si primero el proyecto de nueva constitución, ¿qué te parecía? Si era una solución respecto a todos los problemas que se había establecido y si también este proyecto de nueva constitución que fue rechazado da señas un poco de lo que mencionabas anteriormente respecto a un poco esta caída del progresismo o este progresismo un poco concentrado en Santiago y no viendo un poco el Chile real. Bueno, yo recuerdo que Tamara me entrevistó el viernes 2 de septiembre y yo le dije, mira Tamara, eh, si se aprueba la Constitución, Chile va a tener una democracia más saludable, porque los derechos de los pueblos indígenas vienen a solucionar en materia legal eh, y administrativa una serie de demandas que vienen de los pueblos originarios, pero, pero no ofrecen estabilidad de forma de inmediata, porque los cambios culturales, que son los importantes para que una norma se haga parte de la convivencia social, tardan años. Entonces, por eso yo le decía en su oportunidad y lo sigo sosteniendo, que la incorporación de los derechos indígenas a un nuevo proyecto constitucional eh, es positivo porque hace que la democracia sea más saludable, pero no viene a solucionar el conflicto del Estado con los pueblos originarios, ¿ya? Primero porque los derechos son acotados a ciertas materias que tienen que ver más con la convivencia en una sociedad moderna, pero las demandas históricas del pueblo mapuche y también las más nuevas, como por ejemplo, volvamos al tema de la restitución de las tierras, el autogobierno y también el derecho a las vidas, esos, esos son parte de un cambio social que los pueblos deben necesariamente hacer, pero primero a través de la base social se transforma un país. Ningún proceso histórico se ha hecho desde las leyes, ningún proceso histórico se ha dirigido desde la política central. Todos los cambios profundos que se han visto en la historia, por lo menos en la historia occidental, se han hecho a través de la movilización social. Y por eso yo encontraba que era un poco iluso, y tal vez ese fue el problema del proyecto que fue derrotado en las urnas, porque fue iluso al plantear que se iba a refundar Chile. Y también no se hizo contención, la contención necesaria a todo ese clima de posverdad que había y no se trabajó en la base social para que se pudiera eh, diseminar el miedo, ¿ya? Porque en las últimas encuestas que se han ido haciendo se ha mostrado que el miedo tuvo y fue parte eh, de ese rechazo que hubo en las bases más populares. Entonces, raya para la suma no es, o sea, es bueno que se incorporen esta batería de derechos, es bueno, pero tampoco podemos pensar en que se van a venir a solucionar los problemas. Creo que me Carolina, habías hecho en esa pregunta una segunda parte. Creo que la olvidé. Si me la puedes repetir. Sí, era un poco lo que igual lo ibas respondiendo dentro de la misma pregunta, que es cómo este proyecto de nueva constitución reafirmaba un poco lo que decía anteriormente,
como esto de cómo el Chile real igual se sigue concentrando un poco en Santiago. Y para seguir complementando esta misma pregunta, este punto que dice sobre la manifestación y cómo todo el movimiento histórico se ha reflejado más en las calles que en las propias leyes, ¿por qué un poco la solución que se planteó fue una nueva constitución? Bueno, eh, yo recuerdo las movilizaciones de ese último trimestre del 2019 y creo que en la calle se sentía la necesidad de que existiera una nueva constitución que permitiera de alguna manera replantear la visión del país, sobre todo lo que tenía que ver con no sé si derribar el neoliberalismo, ¿ya? Pero, pero sí entregar otras reglas en las cuales nos pudiéramos regular. Y creo que ese entusiasmo fue también decantando producto de la pandemia, porque nos fue reclutando en las propias casas, nos situó en una posición de aislamiento, reforzó el individualismo y finalmente con todos los problemas sanitarios y económicos, se fue instaurando un clima de mucha incertidumbre, de mucho temor en el país. Entonces, creo yo que al final de cuentas, cuando llegó la hora del plebiscito, ya la gente empezó a decir, bueno, en este plebiscito no hay cosas como muy concretas que a mí me ayuden a solucionar mi vida. Y esta constitución, tal y como aparece o como la dibujaron los medios de comunicación, aparecía como un fantasma de inestabilidad. Entonces, yo creo que eso fue y sigue siendo un problema político. ¿Ya? Y que supieron aprovechar muy bien la clase política que el 2019 casi cae el presidente, el parlamento estaba muy cuestionado. De hecho, el siguiente año, el 2020 y hasta el año pasado, el 2021 prácticamente el parlamento tomó las riendas del país y Piñera más bien estaba ahí más de bajo perfil, pero lo que pasó ahora es que prácticamente es como si hubiesen resucitado todos esos muertos que creímos que ya estaban medios ya en etapa de putrefacción, pero volvieron a aparecer y lo hicieron con mucha fuerza. O sea, ¿qué es este partido demócrata? ¿Qué es Amarillos? Es la, la sustancia de la concertación y que seguramente van a ganar espacio en el espectro político, porque este país eh, despertó, pero despertó con todos sus ángeles, demonios, aparecieron todos. Y vuelvo a decir, esa base social que se movilizó, eh, también dejó solo el proceso constituyente, quedaron muy solos. Hay una ingenuidad en pensar de que los cambios venían aparejados de un cambio constitucional y en donde también el progresismo, nuevamente aquí vuelvo a situar lo mismo, el progresismo lee otro país, diseña otro país, un país más a la usanza europea, pero no ve que, por ejemplo, en una población, no sé, una mamá que no tiene plata para poder comprar las cosas para su casa o que tiene un familiar enfermo, oye, si llega un narcotraficante a, a ofrecerle que venda drogas,
y que con esa droga puede mantenerse, lo va a hacer. Entonces, eh, bueno, no estoy haciendo aquí una, una explicación salomónica, ni tampoco justifico al narcotráfico, pero el Estado ha perdido muchos espacios en el país y los ha perdido porque no ha hecho su pega. Se alejó de los sectores campesinos, mapuches, populares, los ha dejado en completo abandono, los ha dejado en una situación de periferia. Claro, como dices tú, hay todo un tema muy profundo que viene desde las bases que todavía por lo menos no se ha podido desde ningún gobierno apuntar directamente. Carolina, hablando de la forma en que ciertos grupos, como podemos ver que la CAM es la que más resuena en el nombre de las cabezas, yo creo que de los ciudadanos, eh, tenemos la CAM, que es este grupo que toma una acción armada como vía de enfrentar la demanda histórica que se tiene con el Estado. Entonces yo te quería preguntar, tú que estás dentro de la zona, que vives día a día esto, ¿qué tanta incidencia tiene este grupo dentro de las mismas comunidades mapuches? Por ejemplo, ¿se comparte su actuar? ¿Hay división, por ejemplo, en la forma para enfrentar este conflicto? ¿Cómo lo miras? Bueno, partamos por tal vez un paneo un poco más general. Hay organizaciones que se denominan como más autonómicas, en el sentido de que no quieren ninguna relación con el Estado, y ahí podemos meter a la CAM y a otras tantas más, en la cual tienen presencia en todo el territorio mapuche, ¿ya? Y están también estas redes territoriales que el Estado a través de la CONADI ha instalado en los territorios y en donde tienen mucha dirigencia con militancia de partidos políticos. Y es como opera el Estado a través de los distintos gobiernos. Y también hay otro sector mapuche que no se moviliza activamente, pero que también es como un gigante dormido, ¿ya? Porque si bien no está tan ideologizado con demandas más autonómicas, pero tampoco es un sector que se sienta conforme o que se sienta conforme con las políticas del Estado. Más bien es un sector importante que no se siente parte, que no se siente apoyado, ¿ya? Que se siente que está fuera de toda esa política pública, ¿ya? Que se siente más bien en el plano del desamparo. Ahora, eh, estos, estos grupos como la CAM, en específico, sí han ido creciendo territorialmente, ¿ya? Hace ya unos 5 años, por lo menos, la CAM ha ido avanzando por las regiones de los ríos y los lagos. Entonces tienen presencia y sí podríamos decir que tienen, no es un apoyo que digamos que sea público, pero sí en las comunidades se advierte la necesidad de apoyar las restituciones de tierra, porque el Estado no opera con las compras de tierra, por lo tanto hay que acelerar los procesos a través de las recuperaciones de tierra, ¿ya? Y en eso también podríamos incorporar el antecedente de que en la CONADI los fondos de tierra han sido bien cuestionados por temas de lobby político, pero también por mal uso de los recursos públicos, que finalmente los recursos no están llegando a las compras de tierra, pues están desviándose hacia otros objetivos.
Entonces, yo podría decirte de que la gente en general comparte como la idea de que esa recuperación de tierra que hacen estas organizaciones de corte más autonomistas son una necesidad, ¿ya? Es una necesidad porque hay que acelerar los procesos de recuperación de tierra. ¿Qué era lo otro que me habías consultado? Era directamente, bueno, con el tema de lo que me decías tú de la división frente, o sea, de la comunidad en la forma. Pero ahí como yo creo que lo explicaste bien, que finalmente el fondo se comparte, pero la forma es la que puede ir variando. Claro, ahora, eh, te hablaba también de este gigante dormido, cuando te hablo de esta población que no está tan ideologizada, ni tampoco es parte de estas redes territoriales. Y yo creo que a eso hay que ponerle ojo, porque al igual como ha sucedido en la población chilena, eh, finalmente, cuando tú llevas a votar a la gente, y si el voto se va a volver obligatorio, en términos políticos, ese gigante dormido que está dentro del pueblo mapuche, pero también dentro del pueblo chileno, te puede cambiar radicalmente las cosas. Entonces, diría yo que hay que también atacar ese abandono que tiene ese sector amplio de la población, tanto chilena como mapuche, porque es necesario pensarlo para las políticas públicas, pero también porque de alguna manera la política tiene que ser representativa de lo que somos como país. Pues, y en el conflicto mapuche no es que solamente existan un par de visiones predominantes, pues en este caso el empresariado, por ejemplo, representado en la SOFO, la multigremial, versus la CAM y otras agrupaciones, es mucho más amplio que eso, pues. Es mucho más amplio. Yo creo que si existiera la posibilidad de sentar a todos los actores, no me cabe ninguna duda que el tema de, por ejemplo, cambiar la vocación productiva de las regiones sería uno de los consensos posibles de poder lograr, pues. Porque en la Araucanía, bueno, tanto los estudios que se han hecho al alero de las universidades de la frontera, pero también de la Universidad Católica de Temuco, que están emplazadas ahí en el territorio, han demostrado los efectos del sector forestal en el territorio. Entonces, eh, los capitales se lo llevan las grandes empresas, Mininco, por nombrar algunas, Arauco, pero en la región queda la violencia, pues. Queda la pobreza, queda la precarización. Y si los territorios tuvieran la capacidad de decisión, eh, otro, como se dice en el campo, otro gallo cantaría, sería muy distinto. Esa era una de las cosas buenas que tenía el proyecto constitucional que fue derrotado en las urnas, pues, la mayor participación de los territorios. Pero ahora vemos que todo volvió al centralismo y volvió a las grandes clases políticas para ser acordado y zanjado. Y Carolina, tú nos mencionas que tú eres de la zona de la región de los lagos, más cercana a Osorno. Entonces, esto se va ampliando respecto al territorio y no solamente concentrado en la Araucanía. Y teniendo esto en consideración, teniendo una visión mucho más general, más de lo que cubren los medios respecto a plenamente lo que sucede en la Araucanía, ¿qué es lo que espera el pueblo mapuche respecto a las acciones del gobierno en reivindicación con la deuda histórica que se tiene con este pueblo del sur de Chile? Bueno, para el tema de la restitución de las tierras, es necesario intervenir la CONADI. Primero que nada, eso ha sido puesto de manifiesto porque la CONADI ha sido utilizada como un botín político, ¿ya? Eh, pero también que el Estado que haga un nuevo trato
con con los pueblos indígenas. Eso se escucha mucho por acá, por esta zona, en el sentido de cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, hoy en día muchas de las políticas públicas que se centran en la población mapuche están bajo la modalidad de competencia, o sea, de postular a proyectos. Y eso, mira, lamentablemente se presta para que las consultoras se ganen los proyectos. No sé, pensemos en un proyecto grande sobre, no sé, 100 millones de pesos. Y la consultora se queda con el 40 o 50% de eso. Y lo que está llegando a las comunidades es el resto, lo que va como quedando de todos esos gastos intermedios. Entonces, también hay una forma de desviar los recursos en el cual se pide que haya mayor atención y que se elimine el tema de la competitividad. Pero también están, por otro lado, la, las políticas que se hagan cargo de los derechos políticos y culturales, aquello que la Constitución quería instaurar. Hace muchos años se viene planteando dentro de la estrategia pública, como por ejemplo avanzar mucho más en políticas de interculturalidad en los ámbitos de salud, educación, en todos los niveles. Entonces, lo que, lo que se busca, diría yo, es, es una, es una aplicabilidad de las políticas públicas actuales en el sentido transversal de todos los territorios, ¿ya? Pero también incluyendo a la población chilena. Y por último, eh, nuevamente el tema de que sobre los recursos naturales los pueblos puedan tomar la decisión, ¿ya? Eso también es parte de los consensos existentes porque lamentablemente las empresas extractivas, acá hay problemas con empresas noruegas, tanto en el ámbito hidroeléctrico como salmonero, hay problemas graves y empresas que son estatales, en donde lamentablemente el Estado no tiene muchas herramientas para poder intervenir y a lo que se llega es al choque directamente entre las poblaciones que viven aledañas a una central hidroeléctrica o que viven alrededor de una salmonicultura, en donde lamentablemente a lo que se llega es al al acto violento, o sea, porque no hay ninguna estrategia, no hay tampoco un puente de diálogo en que el Estado pueda hacerse parte. Y eso es el camino que abrió el neoliberalismo, que es que los capitales extranjeros entren a ultranza a explotar los territorios, pero también a precarizar la vida en general, más allá del trabajo. Porque si nosotros vemos, bueno, la salmonicultura, por ejemplo, ¿qué es lo que trajo a Chiloé? Trajo, trajo la prostitución, la drogadicción, trajo mucha inestabilidad en las relaciones sociales entre las comunidades y las personas que venían llegando como parte de la migración laboral. Entonces, a ese tipo de cosas no se le ha puesto atención y es por el modelo extractivo que se abrió con los lineamientos de apertura económica que se tomaron en los años 90. Entonces, lo que en general la población espera es lo que se reclamó, yo creo que en octubre del 2019, que son nuevas reglas del juego. Ahora, ¿cuándo y cómo volver a instaurar ese debate? Esa es una pregunta
crucial, o sea, y es también difícil de responderla, porque muchos dicen que ahora en este tiempo de auge del fascismo, eh, el repliegue es necesario y es un poco la visión que uno ve en este gobierno de Boric, que se han retrocedido un poco, pero otros dicen que frente a estas etapas del fascismo, lo que tiene que haber es reclutamiento de fuerza de las bases sociales para poder disputar lo que es el cuerpo de la política, pues, el cuerpo de las ideas, el cómo pensar otro país. Y en eso yo creo que nos sigue faltando la articulación de los distintos grupos sociales. Ya hablo de los distintos grupos sociales porque que una salmonera traiga problemas, no sé, en Quellón no afecta solamente a las comunidades mapuches, afecta también a esa población chilota en general. Que una central hidroeléctrica se instale por acá por Rucatayo o por Pilmaiquén, que esos casos ustedes los deben de conocer por la visibilidad que ha tenido la Machi Millaray, no solamente afecta a las comunidades mapuches, sino que afecta a todas las poblaciones que están aledañas, pero también a los seres vivos. Entonces, lo que nos falta comprender es que los problemas ya no deben ser resueltos pensando en la focalización. Los problemas deben ser resueltos pensando en, en la transversalidad de cómo operamos sobre los territorios. No hay otra manera, porque si no vamos a empezar a generar conflictos sociales al interior de los territorios. Las soluciones tienen que ser para el territorio, pensando en el territorio, de manera que podamos eh, tomar las decisiones eh, que tampoco se van a transformar obviamente en un esencialismo de que no hayan actividades económicas, pero sí que la gente participe de ellas. Perfecto. Carolina, y respecto a todo lo que hemos hablado ya, tenemos muchas aristas muchas aristas del conflicto en todo aspecto, y sabemos que la mayor parte de información que llega a lo largo de todo Chile viene por medio de los medios de comunicación. Por lo mismo, ¿qué opinas tú sobre la cobertura que se ha hecho desde los medios de comunicación tradicionales por el denominado conflicto mapuche? Bueno, han existido ya distintos estudios que han hecho lingüistas, pero también en el ámbito del periodismo para decir de que la concentración de los medios de comunicación es un problema para la democracia en Chile, porque los grandes grupos económicos están vinculados a estos medios de comunicación en el cual se instauran ciertos discursos, se instauran ciertos estereotipos sobre determinados grupos sociales que se movilizan y lo que se busca es criminalizarlos o lo que se está viendo ahora que es saturar, saturar ciertos temas para después decantarlos o definitivamente hacer esto que se le ha denominado como las cancelaciones ideológicas. Entonces, en este escenario, los medios de comunicación volvieron volvieron también a retomar un rol súper importante, porque también con la revuelta habían tenido que forzadamente abrirse hacia, no sé si yo diría pluralismo, no creo que les dio para tanto, ustedes a lo mejor pueden hacer un análisis más fino ahí de eso, pero sí se estaban mostrando realidades que antes no se mostraban, pero ahora volvieron a lo que habían hecho clásicamente, o sea, mostrar, ¿qué es lo que se muestra? Quemas y militares. Y en ese escenario hay buenos y malos, po. En ese escenario no hay intermedios. En ese escenario lo que se busca es mostrar que
las Fuerzas Armadas son las únicas que pueden colocar orden. Recuerden ustedes en estos documentos que se liberaron en este hackeo que se hizo hace como un mes atrás. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama la organización que es de corte ambientalista? Guacamaya. Claro, en uno de esos informes que hackeó Guacamaya, mostraba que la disposición del presidente Piñera era eh, que en los medios de comunicación se releve mucho la importancia del actuar de los militares para que la gente pueda volver como a confiar en ellos. Por otro lado, se instruía a que las fuerzas policiales que actúan sobre el territorio mapuche sean muy cautelosas y que por ningún motivo hubiera un evento como Catrillanca nuevamente. Y otro paso más importante que decía ese documento era la importancia de que en los medios de comunicación comenzara a aparecer que en el conflicto mapuche se necesitaba la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Donde el medio de comunicación es la bisagra, pero lo que se está haciendo es accionar una palanca del Estado para que el Estado se posicione con fuerza con su visión sobre los pueblos originarios de que aquí no va a haber negociación con ustedes, no va a haber diálogo, no va a haber atención a sus demandas, porque sencillamente ustedes son el enemigo interno dentro de este país, ustedes, ustedes son los violentos y por lo tanto se anula el discurso de la demanda y se pasa a un estado de la delincuencia, del narcotráfico, de la inseguridad, de la pobreza, y por lo tanto el Estado es el que tiene que ser el salvador. Raya para la suma, los medios de comunicación están haciendo un trabajo de relojería y lamentablemente hay pocos medios de difusión, por lo menos a nivel de los grandes consorcios, que haga también un periodismo en terreno, po. O sea, de dónde uno puede ver como de repente un reportaje o una noticia o es a través de los medios locales, pero esos medios locales, ¿cuánta cobertura tienen? Es muy poquitita, po. O también, por ejemplo, las radios universitarias, pero ¿cuánto es el alcance? Y finalmente, es muy poca la gente que se puede informar y es mucha la gente que se queda con ese titular de la televisión, que se queda sobre todo en la mañana con esas franjas en los matinales donde es portonazo, migraciones, migraciones irregulares y narcotráfico. Entonces, ese, ese manto de inseguridad es muy difícil de poder desmantelarlo, porque no hay medios de comunicación pluralistas que tengan el alcance de poder refutar a estos grandes medios que tienen sus líneas editoriales definidas. Y tal vez está bien que así sea, pero lo que pasa es que se han concentrado todo el medio periodístico, que es una visión que opera como una bisagra política y que opera en la definición de la opinión pública de la gente. Ese es el problema. El problema es que que la opinión pública está viciada por un por un sesgo empresarial, por un sesgo que está claramente definido. Entonces, la democracia, podríamos decir así, está en peligro porque no tenemos medios que puedan cubrir las distintas realidades, que puedan dar voces a los distintos hechos que suceden en los territorios.
Perfecto, Carolina. Muchas gracias por esta gran conversación. Estuvimos casi una hora conversando porque la conversación pasó volando el tiempo, estuvo muy nutritiva, muy interesante. Así que, Carolina, te agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación a la radio y por darte el tiempo de conversar con nosotros. Bueno, Tamara, agradecerte a ti también de que me hayas vuelto a contactar